Hemos venido hablando, ¿no?, durante estos domingos acerca de lo que es el lugar santísimo, el lugar santo. De verdad que en lo personal yo ya os dije hace mucho tiempo que mi vida, sí, creo que andaba un poco perdido ahí. ¿Me pones la prédica, por favor? Estoy haciendo hora para que me metas la prédica, ¿vale? Gracias. Estamos claro, como faltaba una hora todavía para que empiece el culto, claro, estamos en la etapa de la oración todavía. Muy bien. Bueno, hemos estado ahí hablando, ¿no?, acerca de lo que es la presencia de Dios, la santidad de Dios, y creo que, como lo compartí el domingo pasado, hay un pasaje de la Escritura, ¿no?, de Isaías, donde el profeta decía, ¡ay de mí!, ¿no? ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí! Somos tan chulos a veces nosotros, ¿no?, que pensamos que lo merecemos todo. Lo merecemos porque somos muy buenos o lo merecemos porque hemos sufrido tanto. Entonces, como hemos sufrido tanto, ahora hemos ganado el cielo por el sufrimiento o hemos ganado el cielo por la bondad. Somos un poco así, ¿no? Pero ni por lo uno ni por lo otro, sino que por el contrario, nosotros si tenemos acceso a la presencia de Dios, es simplemente por su gracia, por su amor, y como hemos visto, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? El cuerpo de Cristo se rompió y con ello se rompió el velo, se abrió el velo que nos daba acceso a la presencia del Padre, ¿no? Y dentro de todo ello, nosotros cuando hemos dos cosas que te abrirán muchas puertas, on y off, ¿no? Ahora sí. Cuando nosotros vemos el lugar santísimo y todo aquello, vale, ahí no me muevas nada, ¿vale? Perfecto, gracias. Cuando llegamos al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, allí nos encontramos con un principio que he estado estos días viendo, que tiene que ver con la ley y la gracia. Hay un texto que dice Juan, capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés, dice, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Me gusta porque Juan, cuando está escribiendo esto, el apóstol Juan, en el capítulo 1, luego de que habla que Jesús es el verbo, ¿no?, y que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, apela mucho a la gracia, y vimos su gracia, lleno de gloria, lleno de verdad, dice, ¿no? Y habitó entre nosotros, dice también, ¿no? Hablando de Jesús hecho carne, que habitó entre nosotros, ¿no? Y él aquí enfatiza, ¿no?, que está la gracia y la verdad vinieron por medio, ¿no?, por medio de Jesucristo. Y hay un contraste allí, ¿no? Dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. La ley, cuando uno entraba al lugar santísimo, se encontraba con un objeto, con un elemento que estaba allí presente. ¿Qué es lo que era? ¿Cómo supieron? Por el dibujo, muy bien. Por la imagen, muy bien. El arca del pacto. Uno entraba al lugar santísimo y el sumo sacerdote, lo que estaba allí, atrás de la cortina, era el arca del pacto. Y esa arca del pacto tenía unas características. No sé si ¿qué características veis en esa arca? A ver. Unos querubines que están con sus alas, ¿cierto?, cubriendo la cubierta, ¿sí? ¿Qué más? Esas varas. ¿Y por qué tenía que tener esas varas? Para transportarlo, porque nadie podía tocar ese arca. ¿Os acordáis de ese otro que se le ocurrió ayudar al Señor y tocó el arca y quedó ahí muerto? ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque no se podía tocar el arca. ¿Por qué no se podía tocar el arca? Porque representaba la presencia de Dios, ¿cierto? Es decir, era terrible. El arca estaba diseñada de tal manera que nadie la tocara, ¿no? Y esos querubines, ¿qué otra parte de la Escritura aparecen los querubines? ¿En el cielo? ¿Sí? ¿Y en el huerto? ¿Ah? Al cuidado de que nadie entrara luego al lugar. Exacto. ¿No? Los querubines son como los guardianes que ejecutan los juicios de Dios cuando alguien desobedece. Entonces ahí están los guardias de seguridad, los seguratas, vamos a decirlo, del cielo, ¿no? Usted no pasa por aquí, ¿no? Y Adán y Eva no podían volver al paraíso, entre comillas, ¿no? Estaba cerrado el acceso de vuelta al paraíso, habían sido expulsados allí del huerto, habían sido expulsados y estaba ese querubín allí, esa espada allí, ¿no? De alguna manera impidiendo el acceso. Entonces, cuando vemos esa imagen aquí, ¿qué es lo que están haciendo esos querubines?
cuidando el acceso. ¿Sí? ¿Os acordáis de Nadab y Abiú? Cuando ofrecieron fuego extraño. Quisieron ofrecer fuego y salió fuego extraño y salió fuego de la presencia. De alguna manera se ejecutó un juicio allí de parte de Dios. Es que esta arca representa no solamente la santidad de Dios, sino también representa que quien no está en condiciones de acercarse a la presencia de Dios cae bajo el juicio de Dios. Fuerte, ¿eh? Todo era de oro, entre paréntesis, ¿no? Todo era de oro y estaba, de hecho, quienes hicieron el arca fueron unos artesanos especiales, no fue cualquier persona, tenían la gracia para poder hacerlo. Y cuando lo mandan a construir, le dicen, mira, le vas a poner 4 aros y por los cuales van a pasar 2 palos, ¿no? Largo, para que lo pueda ser transportado. Porque el arca no podía ser tocada y lo tenían que llevar los levitas en este caso, ¿no? Los sacerdotes. Tenían que transportar el arca. Ahora, eso representaba allí la presencia de Dios. Pero dentro del arca esto representaba la presencia de Dios, ¿no? Cuando vemos esto, el arca también tiene otros nombres, no sé si lo sabíais, pero se llama el arca del pacto. ¿Por qué arca del pacto? Porque estaban las tablas de la ley. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos votan que sí? ¿Cuántos votan que no? ¿Cuántos se abstienen? Hay muchos abstemios aquí. ¿Cuántos se abstienen? Perfecto. Puede ser, sí, porque Dios ha hecho un pacto con la gente, ¿no? Las tablas de la ley representan un pacto con la... Y el arca del testimonio también se llamaba. ¿Por qué? ¿Ah? No, porque daba testimonio. Dios hablaba, testificaba a través del arca, ¿no? Es la palabra. ¿Y el arca de la alianza? ¿Ah? Claro, un acuerdo, ¿no? Es decir, esto representa que este es mi pueblo. De hecho, cuando el arca estaba en otros países, como la alianza no era con otros países, por lo general, ¿os acordáis de esa escena donde de pronto ponen el arca al lado de otros dioses y los dioses terminan rendidos, ¿no? Ante el arca, humillados, otros, qué sé yo, les caen las maldiciones sobre las naciones. Claro, porque Dios no había hecho pacto con ellos, había hecho pacto con su pueblo, ¿no? Tenía un pacto con su pueblo. Entonces, cada una de estos nombres está representando un aspecto, ¿no? De lo que simboliza la presencia de Dios. Pero por sobre todas las cosas, simboliza esto, ¿no? Que está Dios en medio de ellos, ¿no? Era hecha, como decía hace un momento, de madera de acacia, forrada en oro, tenía estos 4 anillos para meter las varas y poder ser transportada. Por las varas siempre estaban puestas para que nadie tocara el arca. Pero lo que dice Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esta arca estaba representando eso, que Dios quería y tenía la voluntad de habitar en medio de su pueblo. Y aún es más, luego en el versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti, y dice, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Pareciese que Dios hablaba de por aquí, ¿no? De ahí entre medio salía la voz de Dios. Esa era un poco la imagen, ¿no? Cuando Dios se revelaba, salía de ahí entre medio, los querubines, salía la voz de Dios. Como que del interior del arca, entre medio, ahí Él se encargaba de hablar. Pero el punto es ese, es decir, representa esa presencia de Dios, pero no solamente representa presencia de Dios, sino que representa un Dios que quiere hacer un pacto, que quiere hacer una alianza y quiere dar testimonio a cada uno de nosotros y a la humanidad en este caso, o al pueblo en particular en aquella época. Es bonito eso. Es decir, Dios, a pesar de ser tan santo, Él podría haber dicho, mire, nadie tiene acceso a mí. No, por el contrario, Él ya se acerca o se acercaba a su pueblo a través de lo que era el arca, su arca, ¿no? Pero Él ponía las condiciones. Me encanta eso, ¿no? Porque las condiciones, al fin y al cabo, siempre las pone Dios. Nos guste o no nos guste. Ahora, pasando a otro punto, esta arca tenía tenía tres elementos. ¿Qué elementos tenía el arca adentro? ¿Qué es lo que había dentro del arca? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, que había reverdecido, ¿no? Tenía 3 elementos adentro. Es interesante porque el arca, de alguna manera, está hablándonos de quién es Dios, ¿no?
Y está hablando de su carácter, está hablando de su esencia. Por eso que hoy día yo le he puesto esto, ley y gracia. ¿Cómo Dios mezcla la ley y la gracia? ¿Cómo en esa arca veíamos la ley y la gracia? Por un lado estaban las tablas de la ley. ¿De qué nos habla la ley? Leyes, normas, mandamientos, ordenanzas, requisitos, exigencias, ¿sí? Estatutos, decretos también allí, ¿no? Al final los decretos tienen que ver con las leyes, sí, orden de cómo se tenía que hacer todo aquello. ¿Y para qué más sirve la ley? ¿Para qué sirve esa ley? ¿Para qué sirven esos decretos? ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Ah? Juzgar. ¿Ah? Que sean cumplidas. ¿Ah? Vivir de acuerdo a Dios, ¿no? Cuando nosotros vamos por la autopista y vamos a exceso de velocidad y nos para la policía, no sé, yo sé que eso a vosotros nunca os ha pasado, pero bueno, nos para la policía y dice, señor, lo tengo que denunciar, te dicen, ¿no? A mí me sonaba fuerte esa palabra, denuncia, así, ya bueno, te tenemos que denunciar porque te has pasado por 5 kilómetros. Bueno, 10 kilómetros, ya ahí saltó. 10 kilómetros te has pasado, ¿no? Y le digo, ¿y con qué cara tú me denuncias? ¿De dónde sacas eso? No, la ley lo dice. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo la ley? Está poniendo orden y está sacando a luz una infracción, está sacando a luz una falta. Es la base en la que se sustenta nuestro derecho de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando Dios pone la ley dentro del arca, que es la ley que le da a Moisés, Él está diciendo, estas son las reglas del juego y en base a esto yo te voy a juzgar. ¿Sí? En base a esto yo te voy a evaluar. En base a esto tú serás considerado santo o impuro, justificado o condenado, ¿no? En base a esto. Estas son las reglas del juego, estos son los reglamentos con los que tú tienes que cumplir. Y de acuerdo a esto yo me voy a relacionar también contigo. Porque si eres condenado, eres muerto. Pero si eres justificado, disfrutarás de mis bendiciones. Entonces se trataba de cumplir y cumplir leyes en el fondo, ¿no? Cumplir y cumplir leyes. Y allí estaba, en alguna manera, mostrándonos el arca, que Dios es un Dios de juicio, que Dios es un Dios justo, que Dios nunca te pide algo, que nunca va a juzgarte en base a algo que tú no te haya dicho con anterioridad. Ah, es que yo no sabía, dice, ¿no? No es como si Adán y Eva hubieran dicho, ah, es que no tenía idea que no había que comer del árbol. No, si lo sabías, ¿por qué te escondes, no? Entonces, nuestro problema muchas veces es que conociendo la ley, queremos romper la ley y queremos que Dios haga vista gorda de la ley. Pero hay una ley. Y la ley nos está diciendo, mira, hay juicio. Y de acuerdo a esa ley, tú no estás a la altura. De acuerdo a esa ley, tú no estás, viviendo en condiciones. De acuerdo a esa ley, tú merecerías la condenación. En el fondo eso estaba pasando por ahí. Era fuerte. Vamos con el maná. Si no me equivoco. Sí, vamos con el maná. ¿Les suena el maná? ¿Qué es lo que era el maná? La provisión de Dios. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuándo nace el maná? ¿En qué época? No nace, sino cuando Dios provee el maná. ¿En qué época? En el desierto. ¿Cierto? Cuando ya nacen salen a la libertad, los cielos se abren y empiezan el maná. ¿De dónde venía el maná? ¿Quién fabricaba el maná? ¿Dónde estaba la panadería del maná? En el cielo, claro. Es que era como el culancho, dicen, no sé, yo sé que lo que es el culancho, pero bueno. ¿Y cómo era todo el proceso del maná? Es decir, ¿cómo tenían que recogerlo? ¿Cuánta cantidad? Lo que iban a comer el día, ¿no? Es decir, los que comen de más, ahí estaban todos a dieta ese día, ¿no? Estaban todos a dieta, nadie podía comer más que lo que les tocaba, ¿vale? Muy bien. ¿Y había alguna reglamentación, recuerdo a ello? Solo lo del día. ¿Y qué pasa si yo guardo para el otro día? Se estropeaba, se podría, ¿no? ¿Y el fin de semana? Doble, ¿no? Correcto, porque el día de reposo no se recogía. Ahí sí que no se estropeaba, ¿no? Y podíamos tener los 2 días. Muy bien, muy bien. ¿Qué representa semana? ¿La provisión de Dios? La provisión diaria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús oraba y decía, el pan nuestro de cada día, danos hoy? Está haciendo alusión a eso, ¿no? Que Dios es un Dios que provee diariamente para cada una de nuestras necesidades, ¿sí? ¿Vale? Pero cuando nosotros vemos, el apóstol Juan escribe y dice que Jesús es el maná que descendió del cielo. Anda. Entonces, de alguna manera, el maná era un prototipo de Cristo. Es más, Jesús se levanta y dice, yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. El que comía maná
tenía hambre al día siguiente, tenía que recoger todos los días. Entonces él se pone en esa comparación y dice, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Yo soy la verdadera comida, dice, la verdadera bebida, pero yo soy la verdadera comida. Muy bien. ¿Qué también dijo Jesús acerca de sí mismo y el pan? ¿Hay alguna relación entre el pan y la Santa Cena? Él partió el pan, que representa su cuerpo, que por vosotros es partido, es la providencia, no solamente del alimento, sino la providencia de la salvación. Entonces, claro, cuando nosotros vemos el aspecto en el Antiguo Testamento, la providencia material, pero lo que estaba apuntando también era una providencia espiritual, que el arca nos está demostrando, por un lado, que no solamente está la ley de Dios, el juicio de Dios, sino que también está la providencia de Dios para nuestra salvación, para nuestra alimentación, para nuestro crecimiento en Él. ¿Y está apuntando a quién? A Cristo. Entonces pone a Moisés por la ley, y Jesús está presente allí en cierta medida también en el maná. Hay un contraste teológico muy bonito allí. Y vemos a ese Jesús allí presente en ese maná. Representa a Cristo, el maná del cielo, el verdadero alimento, el pan del cielo que por nosotros es partido. Me encanta eso. Jesús es el verdadero maná. Y luego tenemos, ¿qué cosa? La vara de Aarón, ¿cierto? La vara seca. Agreguen esa parte. La vara seca que reverdeció. ¿Cuándo reverdeció esa vara seca? Capítulo 1, capítulo 2, Éxodo, capítulo 3, Éxodo. Están las carpetas abriéndose en la cabeza, ¿no? Ya los veo. ¿Sí? La vara seca que reverdece. Ajá. Esa vara seca, ¿para qué fue dada a Aarón? Partamos por ahí. ¿Para qué tenía? ¿Para afirmarse porque estaba un poco mal de la cadera? ¿Ah? ¿Era? ¿Para hacer milagros? ¿Sí? ¿Cómo para representar la autoridad de Dios? Para representar la autoridad de Dios. Que Dios estaba en el asunto. Que él tenía el respaldo de Dios. Vale. Es decir, la vara era el medio que Dios usaba para eso. ¿Sí? Interesante. ¿Por qué una vara seca? ¿Y por qué no podría haber sido, qué sé yo, un cetro de oro, por ejemplo? No, te voy a dar un cetro de oro y con ese vas a mostrar mi poder, mi riqueza, mi magnificencia, qué sé yo, ¿no? Y a ver, no, una vara seca. ¿Habían pensado en eso? Bueno, yo sé que no piensen, uno nunca anda pensando en esas cosas. No ve un palo seco en la calle y dice, ¿qué significará esto, Señor? Me estás hablando a mí de alguna manera, ¿no? No somos tan... Eso lo piensa uno porque está estudiando la Biblia, porque en la Biblia muchas cosas tienen significado, pero uno no anda por la vida. ¿Qué es esa ave que he visto pasar? ¿Qué significará una señal del cielo? Representa para confirmar el sacerdocio. Sí, bueno, para el sacerdocio, para respaldar a Aarón, ¿no? Para confirmarlo a él. La simpleza, ya por ahí va, podría ser. Lo vil y menospreciado. A ver, ¿qué es lo que es un palo seco? No tiene vida. Lo inútil, exacto. Algo que no tiene vida, algo inservible, algo que está acabado, algo que está muerto. Ahí ya tiré un poco la esta. Algo que no tiene esperanza, ¿no? Está muerto allí. Madre mía, mi pastora. Mi pastor. Exacto, es decir, algo que está verde, que está muerto, que está seco, y que luego se reverdece, y que tiene la autoridad de transformar, que tiene la capacidad, qué sé yo, en este caso de humillar, la vara de Aarón, ¿no? De humillar los milagros que había hecho los brujos de allí, de Faraón, y él es capaz de humillarlo con esa vara que ha reverdecido. Y no solamente ha reverdecido, sino cuando leemos que echa flores, ¿no? Y incluso arroja renuevos. Es decir, no solamente es que estaba seca y vivió, no, es que luego florece, da flores y da frutos también. ¡Qué fuerte! Eso nos habla de la resurrección de Jesús. El poder de la resurrección de Cristo. No solamente está la ley, está Cristo como el medio para proveernos de todo, sino también nos muestra cómo Cristo iba a proveer de todo, que es a través de su resurrección. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Pero también Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él mismo, estando muerto, seco,
resucitó, dio vida, ¿no? Vivió. Y no solamente vivió, sino que Él dice que ahora tiene la capacidad de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, dar fruto en abundancia también en sí mismo. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Si os dais cuenta, el arca de alguna manera contiene la ley y contiene la gracia. Contiene el juicio, pero contiene la salvación. Contiene la condena, pero contiene también la salida para esa condena. Y todo apunta hacia la persona de Cristo. Me encanta eso, ¿no? Éxodo 25, 22. Bueno, antes de entrar a eso. Es que lo apunté aquí, no lo puse allí. Mire lo que dice Números 17, 8. Apuntarlo y lo dice allí. Y aconteció el día siguiente que vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Número 17, 8. Había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Qué fuerte, ¿eh? Y producido almendras. ¿Han visto las almendras? ¿Sí? Esas dicen que es que el árbol de almendra son los primeros en florecer. ¿Sí? Entonces, cuando florece el almendro, eso lo aprendí hace un tiempo atrás, significa que la primavera está llegando. Y que cuando florece el almendro, no solamente la primavera está llegando, sino que ya se avecina el buen tiempo. Entonces, el almendro nos habla ¿de qué? De esperanza. La resurrección de Cristo siempre es una esperanza. De hecho, el almendro es uno de los frutos que más se repite en la Biblia. Bueno, ya algún día podremos hablar de ello. Pero siempre nos apunta hacia la esperanza de lo que Cristo hace en nuestra vida. En cierta medida, Cristo es un almendro para nosotros, que florece. Cuando Cristo llega a nuestra vida, florece, y nuestra vida comienza a florecer con la esperanza de que vendrán nuevos tiempos, de que vendrá, y que daremos fruto también en Él. Me encanta eso. Lo que está seco está destinado a reverdecer, florecer y dar fruto. ¿Acaso no es lo que pasa con nuestra vida? Estábamos secos hasta que llegó Cristo a nosotros, hemos comenzado a reverdecer y estamos dando fruto. Algunos están sin flores todavía, pero bueno, ya, vamos dando frutos, ¿no? Me encanta. Qué bonito, ¿no? El propiciatorio. ¿Han escuchado el propiciatorio? Estaba hecho de oro puro, labrado a martillo. Propiciatorio significa cubrir, tapar. Y por ende era la tapa, que estaba encima, en este caso, del arca, ¿no? Era el que cubría la tapa. Abajo de la tapa, ¿qué es lo que había? El maná, la vara, la ley. ¿Sí? Es como que, ¿y para qué sirve la tapa? ¿Para qué cubre una tapa? ¿Para qué cubrimos algo? Para proteger, para conservar. Eso nos habla de algo hermético, ¿no? Nos habla de algo que va a estar allí inamovible de alguna forma. Es decir, los principios de la ley y de la gracia son como inamovibles, están resguardados, están protegidos. En Jesús siempre, esa es una de las grandes cuestiones que hasta el día de hoy uno está siempre dándole vuelta, ¿no? Es ley o es gracia, es ley o es gracia, es ley o es gracia, ¿no? Y parece que uno dice, no, es que yo no quiero ser legalista, pero tampoco quiero caer en esa gracia malentendida de la que hablábamos el otro día, ¿no? No queremos. Y pareciese que dentro del arca existe ese equilibrio perfecto, y quien le pone ese equilibrio, quien guarda para que eso se mantenga y se conserve, es la mesa o es la tapa, en este caso, que sería el propiciatorio, que cubría todo allí, ¿no? De donde Dios hablaba. ¿Os acordáis que desde el propiciatorio Dios hablaba? De ahí Él transmitía, Él conversaba con Moisés o con el sumo sacerdote de turno. Era desde el propiciatorio, desde esa tapa. Pero recordar que abajo estaba eso otro. Es una de las cuestiones que yo ayer mientras meditaba, y yo decía, ¡guau, qué tremendo esto!, ¿no? Es decir, Dios habla desde una base, Él habla a través de, están siempre presentes esos elementos, y Dios está hablando a través de esos elementos. Cuando la gracia y la ley y la gracia se conjugan en nuestra vida, cuando tenemos esa conciencia de santidad, como cantábamos delante, decimos, sí, Señor, tú eres santo, porque vemos la ley, ¿no? Que nos está diciendo que tú no te lo mereces, tú eres un pecador, pero por otro lado viene esa paz, porque estamos cubiertos por la gracia, porque está Cristo presente, el que ha resucitado a nuestro favor. Uno dice, ¡guau! Se mezclan esas cosas y escuchamos cómo Dios nos habla. No sé si me explico, o lo digo al revés. Dios nos habla porque hay una ley y una gracia que está allí presente en nuestras vidas. Si tú quieres simplemente, o crees que es solo por
te crees tan bueno, y es una de las cuestiones que a veces uno cae, ¿no? Y yo voy a hablar de mí, ¿no? Uno cae. No, estoy tan bien que por eso que Dios me está hablando. ¿Sí? Vemos la gracia. No, es que hay una ley allí que está diciendo. Que te está recordando que tú no mereces escuchar esa voz. Que siempre nos está recordando que somos inmerecedores de lo que estamos viviendo, ¿no? No, es que yo he sido tan bueno y como he empezado a arreglar mi vida y ahora estoy en orden, entonces ahora estoy cosechando, ¿te das cuenta? Ahí entra la obra, ¿no? Entonces estoy cosechando esto y aquello. A ver, que por un lado sí, pero por otro lado no, porque hay una ley que me sigue recordando que soy débil, que soy frágil, que no estoy a la altura, que si no es por su misericordia, que si no es por la obra de Cristo, yo no voy a lograr avanzar. ¿Me voy explicando? Y ahí es cuando yo entiendo eso y mi vida comienza a vivir esa arca en nuestro interior, me voy explicando, es cuando yo puedo escuchar la voz de Dios y puedo tener relación con Dios y puedo disfrutar de esa presencia de Dios en mi vida. No sé si me quedo con eso. Si el arca, que podría representar nuestro corazón, solo tuviera ley, te aseguro que yo no tendría cara de mirar a Dios. Viviría con un sentimiento de culpa, ¿no? Me sentiría juzgado, me sentiría alejado, echado de la presencia de Dios. Si el arca en mi corazón, yo solamente vivo de la gracia, vivo de lo que Cristo hace y no tengo esa otra sombrita ahí de fondo, creería que soy merecedor de todo. ¿Me voy explicando? Por mi fuerza, por mi capacidad, por mi bondad, por alguna cosa, como de antes decía, porque soy muy bueno, porque he sufrido mucho, qué sé yo. Pero lo que me permite o lo que provoca el equilibrio para escuchar la voz de Dios de manera sana, pura, es que tanto la ley como la gracia se mezclen en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Y eso es bonito. La gracia es superior, sí, a la ley, por supuesto. Es más grande que la ley. Y el propiciatorio nos habla de eso, ¿no? Dios hablando en medio de eso. Cubre, ¿no? Tapa. En los extremos habían esos querubines que estaban allí para resguardar, para cubrir, pero no solamente los querubines cubrían y guardaban, sino que de alguna manera representaban la gloria de Dios. Era un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y yo creo que cuando vivimos a Cristo, vivimos un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y el Padre nuestro dice, así como en el cielo, que se haga aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Extraer el cielo a la tierra. Me encanta, ¿no? Y ya estaba allí de alguna forma, ¿no? El trono de Dios, donde Dios se sienta, estaba presente en ese propiciatorio. Dice la Biblia que Dios habita en medio de los ángeles, que Dios habita en un trono donde están los ángeles alabando, adorando, los serafines, los querubines están presentes. La Biblia nos habla de ese lugar, ¿no? Ahí estaba presente ese propiciatorio que nos llevaba a cubrir. Ahora, hay una cosa hermosa. ¿Os acordáis que el sacerdote, lo vimos estos días, entraba a ese lugar y sobre ese propiciatorio, no sé si se alcanza a ver, el que rociaba con sangre 7 veces? Chac, 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 sangre. Esa ley de abajo y esa gracia pasaba por el filtro de la sangre, del sacrificio. Y no solamente esa tapa cubría esa voz de la ley que decía demando justicia, sino que también servía para que la sangre de los inocentes fuera puesta sobre él. Y de esa manera Dios pudiese hablar luego con el hombre. Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. La sangre es vida, ¿no? Representa la vida de las personas, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Entonces, con esa sangre lo cubría todo, ¿no? La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley está diciendo tú no puedes, estás destituido, estás alejado, ¿no? Pero sí hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La sangre, mediante la redención que es en Cristo, o la sangre redentora de Cristo, hemos sido nosotros ahora justificados. En otras palabras, lo que está haciendo este hombre allí, ¿qué es lo que está haciendo? ¿A quién representa esa sangre? La sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Sobre ese propiciatorio, ¿no? Sobre ese propiciatorio, sobre esa tapa, de alguna forma estaban cubriendo también el pecado, cubriendo el juicio, deteniendo la ira de Dios, ¿no? La gracia y la justicia en equilibrio allí, ¿no? Y eso permitía que la sangre de Cristo, ¿no? En este caso, o la sangre de los corderos lo cubriera. Y aquí dice que Cristo es nuestra redención. Ahora,
¿Me pasé de largo o no? Bien, ahora sí, el 3:25. A quien Dios puso como nuestra propiciación. ¿Cristo es nuestra? Qué buena esa. Me encanta. Hay una oración en la Biblia donde un personaje dice, sé propicio a mí, pecador. ¿Está bien? Mientras el fariseo decía, yo menos mal que no soy como estos publicanos, no soy como estos pecadores, no soy como estos otros. Decía, no, gracias Señor, porque yo ayuno, oro, diezmo, esto, voy a la iglesia, canto, adoro, predico, qué sé yo, ¿no? Y ahí estoy todos los días. El otro estaba abajo, ni levantaba la cabeza y decía, Señor, sé propicio, acéptame, cúbreme, tápame, no veas, ten misericordia. Eso es lo que estaba él diciendo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el fariseo en cierta medida estaba dejando de lado la ley y se quedaba solo con, no, yo me lo merezco, ¿no? Por las obras, confiando, ¿no? Y no en la gracia redentora de Cristo. En cambio el otro, el pecador, estaba, no, Señor, yo necesito que tú me propicies, yo necesito que tú me cubras, yo necesito que tú me santifiques, que tú me salves. Esto es lo que dice Romanos 3:23, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha pasado por alto, como quien dijo, ha hecho vista gorda. ¿Pero lo vas a perdonar así como así? Pues sí. ¿Pero te acuerdas que hizo esto? Ya, lo pasa por alto. Y gracias a eso es que nosotros tenemos entrada. Dios puede hablarnos, Dios puede restaurarnos. El propiciatorio lo que hacía era cubrir, tapar, poner un límite, pero no eliminaba el pecado. ¿Notan la diferencia? Ahora, mire lo que dice Juan 1:29, referente a Juan el Bautista cuando ve a Jesús, ¿no? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, lo decimos juntos, 2, 3, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué vamos a celebrar y recordar estos días? Vamos a celebrar a Cristo, nuestro Cordero, que ha venido ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. ¿Cuál es la diferencia con el propiciatorio? El otro propiciatorio cubría, tapaba, pero no lo eliminaba, no lo quitaba. ¿Sí? Algunos dicen que cuando era lanzada la sangre allí, claro, cubría, pero luego la sangre perdía su efecto y el pecado volvía a aparecer. Estaba allí presente. Seguía acusando, seguía condenando. Recordad que está la ley ahí diciendo este pecó, este no se lo merece, ¿no? Y la sangre de los machos cabríos fue insuficiente, la sangre de los becerros fue insuficiente para poder cubrir todos los pecados de la humanidad. Por eso es que Cristo vino una sola vez y para siempre, no solamente para cubrir, sino para quitar el pecado del mundo. ¿Sabes que la palabra quitar allí significa extirpar? Vino a extirpar. Como algunos han pasado por momentos dolorosos donde han tenido que extirparle un cáncer, han tenido un quiste, qué sé yo, lo eliminan, lo quitan, lo sacan por completo. ¿Sabes? Jesús tiene el poder, Él no vino solamente a cubrir, Él no hace un trabajo a media, Él vino a extirparlo. Por eso es que el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. Por eso es que el pecado no está presente para seguir haciéndonos sentir culpables. Ahora, que tú no lo quieras soltar, ¿no? Como aquel que guarda en un frasquito en lo que le han extirpado, para acordarse, y lo vean también, mira, sí. Está bien con los dientes de niño, que algunos los guardan, está bien, ya el diente, pero otras cosas hay que tirarla, ¿vale? Por favor, lo que te extirpen, quítalo, ¿no? ¿Vale? Pero hay gente que guarda el pecado y guarda el pasado, cuando Dios ha venido a quitarlo, a extirparlo, porque dice, tú no tienes por qué seguir viviendo con ello, no merece la pena, eso ya no tiene poder, eso ya está caducado, eso ya está vencido. Y Él lo venció en la cruz del Calvario. Cuando Juan veía a Jesús, lo veía a Él como el remedio para ese pecado. Por eso que cuando nosotros venimos a Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, Él no los cubre, no le pone una curita, Él no pone una tapa allí. No. Su propiciación es mucho más completa. Esta propiciación, esta etapa representa a Cristo de manera absoluta, donde Él mismo se ha presentado, donde Él con su sangre nos ha limpiado de todo pecado,
Ha borrado el pecado. Y por eso que ahora podemos estar a cuenta y Dios puede hablarnos y podemos hablar con Él, podemos vivir una relación con Él. El otro día hablamos y durante este tiempo le he estado dando vuelta. Bueno, ya veis que yo muchas de las cosas que comento aquí es porque le llevo dando vuelta ya varias semanitas o meses a veces, ¿no? Y hablábamos de eso, de lo que es la fe, ¿no? De lo que es la fe. Y un día escuché a alguien decir, no, yo no tengo fe en Dios, yo vivo con Dios. Y yo dije, tiene toda la razón, porque yo no tengo fe en mi mujer. Yo ya vivo con ella. A lo mejor necesité fe en un comienzo, cuando nos casamos. Nos lanzamos a la aventura, a ver cómo sale Johnny Mella y cómo sale Sara Pastén, a ver cómo va a salir este matrimonio, un paso de fe a la aventura, ¿no? Conociéndonos solamente un poco. Pero a estas alturas yo ya no necesito fe. Yo ya creo en ella. ¿No? Y entre más la veo, más creo. ¿Quedado bien, mi amor? Me he ganado un chuletón para la comida. Pero no sé si me logro explicar. Cuando hablamos de Dios y nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, tiene que pasar por diferentes momentos. Yo al final me he dado cuenta que la fe sirve para arrancar, pero luego ya la fe madura y se transforma en conocimiento, en convicción, en saber quién es. Y no es un aspecto superficial, sino un aspecto íntimo, ¿no? Y eso nos habla de intimidad, eso nos habla de lo que hay en el corazón y llegamos a conocer a Dios. A mí que Dios no existe o existe, para mí no es un tema, porque yo hablo con Él todos los días, yo me relaciono, siento su voz, siento su presencia, convivo con Él, me voy explicando y yo para convivir con alguien no necesito fe, ahí está presente, a eso voy yo, a ese nivel. Y lo que Jesús hace al quitarle el pecado es que Él nos permite convivir con Él, nos permite convivir con lo santo. Nos permite convivir con lo sagrado. Nos permite convivir con aquel que es inaccesible para los demás, pero que para mí se ha hecho cercano, ¿no? Para aquellos que le tienen temor, pero es mi amigo. Y ya dice, ya no te llamaré más, ¿cómo se llama? Mi siervo, ¿no? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora seréis mis amigos. El colega Johnny me dice cuando habla conmigo, ahora con el colega Johnny, a ver, le vamos a meter caña al colega Johnny, a ver cuánto rinde. Yo le digo, bueno, pasa confianza, le digo a Dios, ¿no? Qué interesante. Él viene a quitar ese pecado para que tú y yo podamos tener acceso confiadamente. Eso es confianza, ¿no? Al trono de su gracia. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quita para que haya salvación. Es decir, el deseo de Dios no es que la ley de la condenación prevalezca, no. Vino a librarnos de esa ley de condenación, pero para eso mandó a Jesucristo, para que creyésemos en Él. Pero aquí es donde entramos en este dilema. El que en Él cree no es condenado. Mira, no sé si te has fijado en este. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, a ver, lo decimos al revés, porque a veces al revés uno lo entiende mejor. El que no cree está bajo condenación. ¿Me voy explicando? Están bajo condenación. Y el que cree no es condenado, es libre de la condenación. En otras palabras, todos arrancamos de una posición de condenación. Pero cuando nos acercamos a Cristo, gracias a su sangre que nos quita el pecado, pasamos a una posición de justificación, que es lo opuesto. ¿Me voy? Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, da lo mismo creer o no creer. No, el creer en Cristo, el vivir para Él, el que la sangre de Cristo me limpie, cambia mi posición ante Dios. Sin Dios estamos condenados. Está la tabla de la ley ahí diciéndonos, oye, no te puedes acercar porque eres inmerecedor, ¿no? Va a salir fuego del altar, la santidad de Dios es muy grande, tú no te lo mereces. Pero luego viene la sangre de Cristo que nos dice, mira, aquí está el camino, ¿no? Puede haber justificación y puede haber salvación para tu vida. Qué triste, porque la gente prefiere vivir bajo condenación en vez de disfrutar de la justificación y la salvación. Porque no simplemente está bajo condenación porque no ha creído en el nombre de su unigénito Hijo
Hijo de Dios. Qué fuerte. Yo hasta ahí voy a llegar hoy día. Me encanta ver el arca, porque el arca me muestra la gracia, la ley y la gracia. Y nos vuelve a recordar, siempre nos pone en esa perspectiva, ¿no? De que necesitamos a Cristo y seguimos necesitando a Cristo para acercarnos a Dios. Que su sangre sigue siendo efectiva y necesitamos de su sangre para ser justificados. Que no es por nuestros méritos, no. Y que Él es la providencia, me gusta eso, ¿no? La providencia, el maná, el pan nuestro de cada día. Eso a mí también me habla de que todos los días yo necesito a Cristo. Todos los días necesito de su palabra, todos los días necesito de su redención, entre comillas, ¿no? El otro día preguntaba, pedimos perdón hoy día en la mañana antes de levantarnos, ya otra vez hemos pasado por la sangre, hemos dado un paseíto hoy día en la mañana, hemos dado un baño de sangre redentora, por decirlo de alguna forma. Y a veces lo tomamos como a la ligera cuando eso es el camino, ¿no?, que nos lleva al Padre. Por último, esa arca, si bien es cierto, representa juicio, santidad, pero también representa el propiciatorio, donde Cristo ha ganado la batalla para nosotros, donde ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que hay justificación. Y hemos sido llamados a eso, a disfrutarlo, a vivirlo, a degustarlo, ¿no? No vivirlo a Él como un desconocido, sino que Él se transforme en alguien tan conocido donde ya no necesitemos tanta fe, porque ya lo conocemos. Que no necesitemos tanta evidencia y argumento para... No. Es que yo hablo con Él todos los días, se ha transformado en parte mía y yo en parte de Él, ¿no? Y podemos convivir con Él continuamente y crecer en esta relación con Él. El arca del pacto nos habla de eso, ¿no? De ese Dios que se acerca y que a nosotros y para que nosotros nos acerquemos también a Él.